Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la que envía Alberto Ramírez Ortiz y dice: yo sé que ya ha dicho en varias ocasiones que la nueva versión internacional es confiable. Solo quisiera preguntar, ¿en qué se basó para hacer esa afirmación? ¿Leyó toda la Biblia en esa versión? La base para afirmar que una versión es fiable está en los manuscritos que usa para la traducción y en la corrección de dicha traducción, cosa que se cumple absolutamente en la nueva versión internacional. No hace falta leer toda una Biblia para verificar que es una buena versión, simplemente acudiendo a los textos más conflictivos y problemáticos históricamente hablando de la traducción del texto griego para ver que efectivamente están correctamente trasladados al castellano. Cuando alguien habla mal de una versión bíblica, tiene que demostrarlo, porque si no, es una información falsa. Deseo afirmar que la nueva versión internacional es una buena versión de la Biblia. Ángela Silva, ¿esta reflexión es correcta? Todas las doctrinas de la gracia deben girar en torno a Jesucristo para el poderoso Evangelio de la cruz. No solo lo relativo a la gracia, sino que todas las doctrinas bíblicas tienen que ser necesariamente cristocéntricas. De nuevo, Ángela Silva, sabemos que después de la cruz ya no hay guerra porque Cristo nos dio la victoria, pero ¿cómo dice la carta a los Efesios la palabra lucha ahora? Todas las armas que cita la carta a los Efesios son armas defensivas u ofensivas. Todas las armas citadas en el pasaje de Efesios 6 son armas defensivas y no ofensivas, dadas para que podamos resistir, dice el texto bíblico, y estar firmes. No se trata de atacar, sino de defenderse, porque en cuanto a derrotar las fuerzas de maldad, han sido todas ellas derrotadas en la cruz. Carmen Amaya Santiago. Yo lo escucho mucho y me hace mucho bien. Dios lo bendiga mucho, Pastor Samuel, pero una cosa que no entiendo. Pues entonces, a las personas que Dios no ha elegido, ¿pueden hallar a Dios como injusto? Perdone que tome esta actitud, es que no entiendo muy bien sobre lo de la elección. Estimada Carmen, en lugar de tratar de entender la elección, que es un tema muy complejo, afírmate en lo que Jesús dice para salvación. El que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:35. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:26. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Hechos 17:31. Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera a Timoteo 4:10. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dios nunca es injusto. Si Él eligió a algunos para salvación, no supone que haya escogido al resto para condenación. Eso no es Biblia. Eso es filosofía. Alexander Fernández. Quisiera preguntarle sobre Génesis 5, 32, 7, 6, 11, 10, porque parece que se contradicen con Génesis 6, 3. Mira, no hay ninguna contradicción. Dios estableció un tiempo de 120 años como espacio para que Noé predicase el Evangelio a los hombres de su tiempo y luego vendría el diluvio.
Nada tiene que ver esos 120 años que Dios establece con la edad biológica de los hombres, que superaba generalmente los 120 antes y después del diluvio. Luego, Dios dice que la edad del hombre será 120 años para aquellos antediluvianos a quienes Noé predicaba el Evangelio. Lucas Romero, ¿qué piensa usted del título de pastor auxiliar o copastor? ¿Es correcto usar este título para nombrar más adelante a un pastor? ¿Existe ese término en la Biblia? Mira, esos son términos administrativos que identifican al pastorado de la Iglesia. No existe el pastor único, que es lo importante en el Nuevo Testamento. Siempre se habla de pluralidad. Los nombres que se dan expresan lo que representan. Y no es necesariamente preciso que estén en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no se habla de culto de juventud. ¿Está mal llamarlo así? O culto de mujeres. ¿Está mal llamarlo así? O reunión de diáconos. ¿Está mal llamarlo así? Y por eso esos términos no dejan de ser correctos para expresar algo que ocurre en la Iglesia. Quique. Tengo dudas respecto a su interpretación del versículo de Juan 15:6. En síntesis, usted dice que se refiere a la pérdida de la vida del creyente por no llevar fruto, pero no sé si sea una interpretación acertada, con mucho respeto, ya que la descripción del castigo es: se secarán, los echarán en el fuego y arden. Sinceramente, pastor, esa descripción, a mi parecer, está más abierta a interpretarse como la condenación, ya que Juan escribe mucho acerca de eso. No digo que se pierda la salvación, pero creo que una interpretación más coherente sería que los pámpanos que se describen en ese pasaje no se refieren exactamente a salvos, sino a personas que profesan fe en general, de las cuales tendrán que llevar fruto para llevar aún más fruto y para dejar en evidencia su salvación. Y los pámpanos que no llevan fruto son las personas que dijeron estar en Cristo, pero nunca estuvieron realmente. Por eso son echados fuera al fuego y arden. Yo sé que no soy nadie para decirle nada acerca de la Biblia, solo tengo esta duda y quisiera que me explicara el problema en mi interpretación si la hubiera. Mi querido hermano, tú eres todo porque eres mi hermano. No digas que eres nadie. Y yo aprendo permanentemente de aquellas personas más sencillas de la Iglesia porque tengo que estar atento a sus observaciones. Ahora vuelvo al texto. Ningún pámpano, que en la descripción parabólica es figura de un creyente, ningún no creyente puede llevar fruto si no está en Cristo. Por tanto, se trata de creyentes y no de inconversos. Por otro lado, el que estando puesto en el lugar donde puede llevar fruto, se niega a llevar fruto, será salvo, pero perderá su vida delante de Dios, y él mismo será salvo así como por fuego, dice Pablo en la carta primera a Corintios 3:15. Hay creyentes que incluso pierden su vida física por negarse a llevar una vida fructífera delante de Dios, como ocurre con los divisionarios de Corinto. No pierden su salvación, pierden la recompensa y no tendrán una corona, simbólicamente hablando, para poner a los pies de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Manuel, ¿qué quiso Cristo decir en Mateo 24:28? Bueno, en ese capítulo Jesús anuncia lo que iba a ocurrir antes de su segunda venida, donde la iniquidad y las huestes contra él serán destruidas, y las águilas comerán la carne de ellos, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 y 18. Ricardo Moreno, ¿por qué Jesús escupió en el barro para sanar al ciego? ¿Cuál era su enseñanza? No hay ninguna enseñanza concreta en el hecho de hacer barro con la saliva para poner en los ojos del ciego. Varias cosas hay que destacar en ese milagro.
Primeramente, Jesús actuó por su cuenta sin que nadie le pidiera que sanara al ciego. Segundo, para los judíos, hacer lodo con la saliva y frotarse los ojos estaba prohibido por la enseñanza de los maestros de Israel que decía literalmente, en sábado está prohibido frotarse enérgicamente los ojos con saliva. Jesús enseñaba que había algo incompleto en aquel hombre, por lo que buscó en el polvo, de donde fue tomado el cuerpo humano, para restaurar lo que faltaba por medio de su omnipotencia, aplicando el barro al lugar donde estaba la limitación y el problema. Luego le mandó lavarse en Siloé. No hay nada en el lodo para generar una sanidad semejante, pero la fe en la palabra del Señor y la obediencia a ella condujo al resultado de la sanidad. Dios me glorifica. Me congrego en una iglesia evangélica de mi barrio. La cuestión es que me encantan todas las figuras de origen judaico. Tengo el arca de la alianza, una menorá, un sofar y ahora acabo de adquirir una mezuzá. Pero no sé, y me inquieta que me aparte de mi iglesia y de mis creencias evangélicas. Yo creo 100% que Jesús es el Hijo de Dios y en la cultura judaica se ve que ellos no lo creen. Le ruego que me dé su grandísima opinión. Supongo que tener esa clase de figuras no me va a apartar de mi iglesia ni de mis creencias. La mezuzá hay que tenerla a la entrada de la puerta y revisarla cada cierto tiempo para verificar que está en un estado óptimo. Me refiero al pergamino que tiene dentro. Me da algo de reparo y a la vez algo de temor por no hacer las cosas bien por mi ignorancia de las costumbres judaicas. Deme su opinión. Mi querido hermano, déjate de temer costumbres judaicas y respeta la Biblia. Ama la Biblia, lee la Biblia. Por tener colgado un trozo de pergamino con una parte del Antiguo Testamento, especialmente de la Torá, no te va a resolver ningún problema espiritual. Te va a convertir a veces en un adicto al sistema y a las costumbres. Ojo con esto. Por otro lado, cada uno puede tener un gusto propio por los adornos de su casa. A quienes les gustan esas figuras del culto de Israel, no tienen ningún problema que las tenga, siempre que no lleguen a ser fundamentales para la persona. En lugar de tener el rollo de parte de la ley, puedes tener un texto bíblico en tu mesa, a tu lado, para leer la palabra. Y esto no te llevará a prácticas incorrectas porque conocerás la voluntad de Dios. Que tú limpies el rollito que tienes en la puerta de una forma o de otra no tiene ningún tipo de importancia porque todo eso ha terminado con la antigua dispensación. Algo más. Tú eres templo de Dios en espíritu. Los de la antigua dispensación no podían entrar en el templo. El Espíritu de Dios está en ti. En los de la antigua dispensación estaba a su lado. Eres mucho más. Dejaros de tener interés por el judaísmo, por favor. Simplemente estúdialo como pueblo de Dios que fue a lo largo de la historia, las bendiciones que Dios le dio, las enseñanzas que le ha aportado, en fin, todo eso es importante porque forma parte de lo que la Biblia revela, pero el resto deja al judaísmo en donde está y tú afírmate en el cristianismo bíblico. Juan Méndez. Juan 20:21, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. La pregunta es, ¿qué quiere decir lo de recibirán el Espíritu? ¿Qué conexión hay con lo de perdonar o no los pecados? ¿Hay alguna conexión? Si la hay, ¿cuál es? Jesús les recuerda
la misión de evangelizar, que no puede hacerse sin ayuda del Espíritu Santo. No es que el Espíritu descendió en ese momento y que iba a ocurrir en Pentecostés, es decir, el descenso iba a ocurrir en Pentecostés, era un anticipo de lo que ocurriría luego. El texto de perdonar pecados sirve a la Iglesia Católica Romana para establecer el sacramento de la penitencia. Para alguna iglesia protestante se trata de confirmar el perdón de pecados para quien lo ha recibido por creer en Cristo. Sin embargo, el texto tiene una gran importancia cuando se habla de disciplina que se impone en la tierra y tiene confirmación en el cielo. Mateo 16:19, o para restauración del disciplinado, Mateo 18:18. En cualquier caso, el Espíritu actúa siempre en unidad conjunta con la Iglesia. Óscar Lemus: cuando redacto mi pregunta pidiendo su opinión respecto a un tema, lo hago en el sentido de su conocimiento bíblico, además de su experiencia como pastor. Así lo entiendo. Gracias por tus preguntas. Sigue enviándolas. Son una satisfacción recibirlas y un privilegio contestarlas. Óscar Lemos dice a continuación: ¿la predicación correcta debe ser siempre expositiva? Me refiero bíblicamente expositiva. Todo lo que no sea expositivo, se trate de un texto solo, o de un pasaje, o de un capítulo, o de un libro, o de toda la Biblia, todo lo que no es expositivo no es predicación. Toda predicación es exponer lo que dice el texto bíblico. Ahora bien, algunos piensan que exponer la Biblia es tomar desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22-21, domingo por domingo, o día por día, o semana por semana, cada versículo por versículo, enseñando mucho más de lo que el texto mismo dice en sí, sino refiriéndose a si el verbo está escrito de esta manera, si el adjetivo está en esta forma, si la declinación es esta o aquella. Eso a veces es bueno para un académico, pero es un entorpecimiento para la Iglesia. Expongamos el texto bíblico. Digamos lo que dice Dios en el texto. Apliquémoslo a la vida cristiana y glorifiquemos al Señor. Marcelo Ruffolo, en 1 Timoteo 4, también menciona lo que prohíben: no casarse y algunos alimentos, cosas simples a la vista. Puede ser que se refiera a ser célibe y a ayunar. El celibato y la prohibición de comer ciertos alimentos no es bíblico y está presente en las prácticas de una de las llamadas grandes iglesias cristianas. Por tanto, el celibato y abstenerse, prohibir comer algún tipo de alimento, es contrario a la voluntad de Dios. Nuevamente Marcelo Ruffolo, 1 Timoteo 4, 1, 5 habla de apostasía y dice doctrinas de demonios. ¿Cuáles serían esas doctrinas? ¿Podría ser la obligación de diezmar o el tener que obedecer al pastor en todo y pedirle permiso para todo? Bueno, mi querido amigo, esta última pregunta se entiende que la estás sugiriendo como hipótesis. Todo lo que se enseña como doctrina, pero que no tiene sustento bíblico, sino que procede del hombre y no de Dios, que es quien inspiró la palabra, es una doctrina de demonios, que se enseña como de Dios, pero que no está en la Escritura. Esa idea de que cada creyente tiene que obedecer al pastor en todo cuanto él le diga y no puede hacer nada sin la autorización del pastor, no está en ningún lugar de la Biblia y es un abuso pastoral sobre la congregación. Videos a mi amiga Jim. En Ezequiel se habla de un templo donde estará la gloria de Dios y donde se harán nuevos sacrificios. Si Jesús es el verdadero sacrificio, la ofrenda hecha una vez y para siempre, ¿cómo se pueden entender esas ofrendas? ¿Y en qué tiempo se cumpliría esa profecía? Bueno, ya he contestado a esta pregunta más de una vez. El templo de la profecía, templo de Ezequiel, se llama a veces, será el templo del milenio.
y será construido en tiempos de Cristo. Los sacrificios serán un recordatorio visible del sacrificio de Cristo, algo semejante a lo que ocurre hoy con la Iglesia con el partimiento del pan, que es el recordatorio de la obra redentora del Señor. José Villanueva: los libros deuterocanónicos como Tobías o Judith y el resto, siendo no inspirados, pueden ser leídos como históricos como los Macabeos, y así sus relatos como Judith o Tobías son históricamente ciertos. Los apócrifos son libros sin autoridad canónica, porque no son inspirados. Sin embargo, son dignos de ser leídos. En algunos de ellos hay leyendas que son muy dudosas, pero en general son libros de contenido espiritual y de un excelente contenido histórico. Cerramos nuestro programa en este momento. Hemos terminado por el día de hoy. Invitamos a todos los que habéis escuchado este programa de preguntas y respuestas para acompañarnos en el siguiente y comunicarlo a otros de vuestros amigos y hermanos para que se suscriban al canal y reciban los avisos de programas que pueden salir nuevos en los que se está trabajando. A todos vosotros, un saludo muy cariñoso y bendiciones del Señor.